preguntándote cómo ha sido tu experiencia, ¿cachai? De ser, entre comillas, el primer presidente de la Federación de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, agradezco primero que todo la invitación y la introducción también. ¿Qué se siente? Mira, yo tengo la suerte de haber sido de aquellos que se sentaron en la universidad a pensar qué es lo que pasaba en ella. Entonces, tú mirabas las paredes y las paredes no te decían nada. Hace 3 años te estoy hablando. Tú mirabas la sala de clase y la sala de clase no te daba mucho más que la materia que te pasaban en la sala. Entonces yo me lo cuestioné y dije, algo hay que hacer. Así que partí con un movimiento político que fue el primer movimiento político de mi universidad. Y a raíz de eso salieron otros movimientos políticos, hubo respuestas, después el debate no se dejó esperar. Que siempre es bueno. Siempre es bueno tener debate. Y desembocó finalmente en la generación de la primera federación en la historia. Así que lo más importante que voy a sacar de acá es que finalmente tenemos una representación estudiantil en la universidad, donde estudiantes que nunca habían tenido una federación ahora la tienen y están empezando a entender lo importante que es tenerla. Así que es un buen primer paso y lo estamos dando de la mejor manera posible. A mí no me deja de llamar la atención de que ustedes tienen su primera federación de estudiantes en la historia de la Universidad Adolfo Ibáñez, y justo es en un contexto social y político del movimiento estudiantil súper álgido. Podría haber sido, ponte tú, en tiempos más piola, en que la cosa hubiera marchado más lento, pero les toca, por así decirlo, cuando el bote se está moviendo y se está moviendo full. ¿Cómo ves tú, como federación de Adolfo Ibáñez, tu papel en este nuevo escenario estudiantil, en este escenario tan movido que vamos a tener seguramente el 2012? Bueno, mira, a ver, la razón principal, más allá de la motivación personal y motivación grupal que podamos haber tenido nosotros en la formación de la federación, el motivo principal fue los movimientos estudiantiles de 2011. O sea, de ahí surgió la semilla que finalmente gatilló que la gente dijera, sí, yo necesito una federación. Y la votación dijo sí. Finalmente tuvimos una votación de casi el 60% de la universidad para el tema de la federación, que fue histórico. Y el rol que se nos viene, o cómo se nos viene a nosotros esta tarea, es interesante, porque bueno, nosotros en Chile tenemos un sistema mixto, en donde hay universidades privadas y universidades estatales, y el rol que nosotros cumplimos es un rol de poder introducir esta faceta de universidades privadas, que ya, bueno, no cabe el caso de repetirlo, pero ya somos el 70% de la matrícula universitaria corresponde a esta faceta universitaria de los privados. Y eso es importantísimo, que empecemos a entrar en el debate. O sea, ya no podemos caer en esa vieja lengua de decir que las universidades realmente validadas son las universidades estatales, incluso cuando las del CRUCH no son todas estatales. Tenemos ejemplos como la Santa María, la Católica, son universidades ciertamente privadas. Entonces, es el rol que tenemos que tomar. Principalmente, meternos en el debate, saber decir lo que pensamos, saber proponer nuestras ideas porque las tenemos, y se nos viene duro. O sea, este 2012 va a ser el año de las privadas, ciertamente. Angelo, a mí no me deja de llamar la atención un fenómeno que ha ido pasando, que tiene que ver mucho con el debate del año pasado, el debate estudiantil, que tiene que ver con el lucro de la educación. Esta mirada económica por sobre cualquier valor educativo que tenía un plantel universitario, tú mismo lo dijiste, el sentarse a pensar universidad, ¿cachai? Que no es venir acá solamente a agarrar un par de libros y irte para la casa, sino a sentarse a construir, a participar de los procesos que dan dentro de la universidad. Me llama la atención el crecimiento que hay de una clase, por así decirlo, de la clase media baja, por así decirlo, que optó la gran parte por ir a la universidad privada, institutos, ya sea, ponle el nombre que queráis, pero el mundo público, por así decirlo, ya no absorbió la gran cantidad de estudiantes, ni tampoco los mejores estudiantes. Pero aún así estos estudiantes entraron bajo un sistema que estuvo muy en cuestionamiento el año pasado, que tenía que ver con el lucro básicamente, de que el dinero que se percibía por cada estudiante no iba a una reinversión de la universidad, no iba para proyectos de investigación, no iba para mejoramiento académico, sino que iba para los bolsillos de algunos personajes. Tú, como miembro, como estudiante de una universidad privada, ¿cómo es ese sistema del lucro de la educación? Salió una ley en diciembre, que era una ley que estaba, pero como que se reforzó,
¿Ves que ya hemos terminado por eso? ¿Es un proceso que todavía nos falta con el tema del lucro de la educación, tanto en las universidades estatales como en las universidades públicas? O sea, perdón, privadas. Mira, el tema del lucro es complejo. O sea, sabemos bien que hay muchas universidades que no cumplen con la reinversión total de su ingreso, de su excedente, y la ley hoy permite que eso suceda, sea por la evasión, sea por la ilusión, eso sucede. Ciertamente esta universidad es una universidad que, al menos bajo todos los estudios que nosotros hemos hecho y todos los papeles que nos entregan desde las autoridades, es una universidad que sí cumple con su reinversión, y tú lo puedes ver. Tú vas al baño y el baño funciona. Tú vas a tu sala funciona. Los profesores son buenos, tu comida es buena, etcétera. La universidad funciona y eso se nota. Pero ¿qué sucede con la universidad en donde la fiscalización es nula? Y es muy sencillo bajar aranceles, aumentar estudiantes por sala, poner el primer profesor que encuentre, y formar semiprofesionales a costa de su dinero. Es sencillo. Y ahí entra el tema del lucro. Ya, mira, nosotros como Federación de la Universidad del Fibañez, nosotros creemos firmemente que el lucro tiene que erradicarse de la educación, principalmente porque nosotros somos bastante tecnócratas con respecto a estas cosas. O sea, aquí están en la Universidad del Fibañez, salen de los mejores economistas de nuestro país. Y cuando hay lucro, no es la educación el fin último, sino excedente. ¿Y qué sucede? Nosotros siempre tenemos este análisis. A un niño, tú le puedes vender un reloj malo. ¿Ya? Tú vas a ir donde un carro chico y tú vas a vender un reloj malo. Y te lo cagaste, diciéndola en lenguaje chileno. Pero ¿qué pasa con la educación? La educación no es igual que un reloj, porque el reloj el niño lo agarra y lo va a cambiar. O en el peor de los casos, junta un poco más de plata y lo cambia. Pero ¿qué pasa con la educación de un niño? Que es mala desde la educación preescolar, pasando por la básica, por la media, hasta la universitaria. ¿Qué haces con él cuando tiene 27 años? Son damnificaciones que no puedes volver a revertir. Entonces es muy complicado y es un tema donde los chilenos tenemos que poner el ojo. En Chile pasa todos los días, todos los años, que la gente con pocos recursos recibe pésima educación, y eso, y tú tocaste el tema. O sea, ¿por qué entran a instituciones privadas? Porque las instituciones privadas invierten mucho en publicidad. Y como dice Mario Weisslut, cuando el 45% de los estudiantes que egresan de la educación secundaria no entienden lo que leen, es muy fácil de que caigan en las trampas de la publicidad. Entonces, te venden gato por liebre. Te venden gato por liebre, te venden lo que sea, te venden cocodrilo por laucha. Entonces, es muy fácil engañar en una sociedad de desinformación como la que tenemos nosotros, y está el resultado. ¿Sabes qué? Una pregunta que traía, que la tengo de cajón, es que tiene que ver, ¿cachai?, con que el movimiento del año pasado fue un movimiento que empezó básicamente con el tema del lucro. Julio, agosto, septiembre, octubre, y que de repente cambia el discurso, más bien avanza, progresa a la educación pública gratuita y de calidad. Quiero saber cuál es tu opinión al respecto del lucro que estábamos conversando antes, porque hoy día el tema, ¿cachai?, es no aceptar más becas, no aceptar, entre comillas, más deuda por deuda, que es lo que como se denominó el último avance que entregó el gobierno antes de la primera marcha que hubo la semana pasada, me parece el miércoles. Entonces, ¿cómo ves tú? Porque ya el tema ya se fue del lucro. O sea, por así decirlo, el lucro no es que ha quedado totalmente solucionado, pero avanzamos, entre comillas, a la educación pública gratuita de calidad. ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Estamos avanzando? ¿Qué me decís? Mira, el Confecha ha sido un camaleón. Ha sido un camaleón que se ha movido en las aguas que más le ha convenido. Donde está más tibia se ha movido. Eso es tan bueno como malo. Habla un poco de una inestabilidad interna, pero también habla de un buen seguimiento. Han tenido un buen seguimiento y han sabido llevar a las masas a la discusión que ellos han querido. No es menos cierto, y esto, pero rajando la piel, no es menos cierto que la Jota tuvo una fuerte influencia el año pasado con que la discusión se moviera hacia el lucro. Pero cuando la discusión del lucro ya no dio para más, como tú bien dices, se transformó a esto de la educación gratuita y de calidad. Mi opinión es que, nuestra opinión en verdad como FEUAI, que es lo que nosotros
hemos proyectado con respecto a este tema es que hablemos de educación gratuita y de calidad cuando quien salga de un colegio de La Pintana tenga las mismas herramientas para dar la PSU que un estudiante que sale del Craig House de la Dehesa. Cuando ambos tengan las mismas herramientas para competir en esta cancha de la PSU, entonces hablemos de educación gratuita de calidad. ¿Por qué? Porque si tú impones ahora un sistema de educación gratuita de calidad, tú lo que vas a estar haciendo es que la gente más rica, quienes tienen mejor PSU, es decir, quienes pueden pagar mejor educación escolar, van a acceder a esta educación, y quienes no lo pueden hacer van a tener peores resultados y finalmente no van a tener acceso a esta educación gratuita. Entonces, es un objetivo que hay que tenerlo siempre presente, hay que estar mirándolo constantemente, pero no podemos caer en la demagogia de decirle a la gente que la educación gratuita de calidad puede llegar hoy día. Si hay problema, al chileno le gusta que le digan las cosas más lindas de la vida, educación gratuita de calidad que no la quiere, pero es difícil, es un tema complejo, y que llevarlo a cabo ahora es una falacia, es una utopía, que la educación gratuita de calidad ahora sea. Mira, el actual presidente Gabriel Boric, el actual presidente de la fecha, una de las cosas que dijo al salir elegido, y antes también, que la ha ido siempre poniendo en su discurso, es el alejamiento de ciertos actores que tuvieron mucha relevancia el año pasado, como Jorge Gajardo, el presidente del Colegio de Profesores, como ciertos personajes más políticos de la escala mayor del Partido Comunista, entre comillas, para no partidizar, porque politizar está politizado, o sea, es política esto, este movimiento, ¿cachai? ¿Cómo ves tú con eso, con esa afirmación? ¿Cree que tiene asidero, es un beneficio, es un retroceso? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo te voy a la base. Tú sabes, nosotros aquí ganamos la campaña diciendo aquí no se va a venir a meter ningún partido político. Eso llamó mucho la atención, porque nosotros éramos tremendamente políticos, pero no creíamos en que un partido político de señores mercenarios que tienen por sobre los 50 años se iba a meter acá a influir sobre nuestras temáticas. ¿Qué sucede con Gabriel? Que algo bien especial. Gabriel es perteneciente a la izquierda autónoma, ¿ya? Y tiene algo bien especial. La izquierda autónoma es joven, ¿ya? Son participantes jóvenes, ahí lo mueve también harto Pancho Figueroa, y en general es gente que no sobrepasa los 30 años. Entonces, para mí eso es muy valorable. Yo creo en la política joven, yo creo en los nuevos rostros del movimiento estudiantil, y eso va muy de la mano con un poco alejarse y tomar distancia de los personajes que quieren hacer aprovechamiento político del movimiento estudiantil y subirse al carro del éxito para aprovechamiento propio y de los partidos. Personalmente no me gustaba ver a Jaime Gajardo en las marchas, para nada. Siempre fui un opositor, incluso cuando no era presidente de la FEUAI. Y yo creo que este movimiento es estudiantil. Y cuando es estudiantil, aunque involucra un sistema entero como lo es nuestro país, el aprovechamiento de ciertos personajes para mí es... No sé, tendría muy malas palabras para describirlo, pero yo creo que estoy contento con que el movimiento estudiantil los haya sacado de la palestra, porque Camila Vallejo es una muy buen referente, pero ella sí se deja llevar por influencia de estos mercenarios políticos. Ángelo, mira, una de las cosas que podemos sacar lecciones del año pasado es que yo miraba el otro día una estadística y hubieron más de 4.000 marchas autorizadas en el centro de Santiago. Es un récord como en los últimos 15, 16 años. Creo que no había un año tan movido como el año pasado. Había marcha, estaban los ambientalistas, estaban los estudiantes, estaban los profesores, los feministas, no sé, minoría sexual, por así decirlo. Estaban todos querían su espacio. Todo a través de esta gran efervescencia que se provocó a través de los estudiantes. Querían un espacio, querían también poner sus temas sobre la mesa. Eso es una cosa que a mí me llamó la atención. ¿Por qué crees que eso sucedió? ¿Por qué los estudiantes aquí vinieron a prender una mecha que prendió en toda la sociedad? Y dijeron, ¿sabes que nosotros también queremos sacar la voz? Queremos decir, mira, este tema también estaba debajo de la mesa y nunca lo pescaron. Esto se arrastra, como te dije recién, de dos factores. Uno es que la información hoy día corre muy rápido. Cuando algo pasa mal, cuando algo está sucediendo mal, cuando algo se está haciendo mal, se sabe. Ajá. Y las noticias malas siempre corren rápido.
Y lo otro es que los jóvenes se están dando cuenta que vivir en Chile es pertenecer a un sistema, ¿ya? Subirte al Transantiago tiene la misma incidencia que estudiar en una universidad y una implicancia directa entre las dos. Entonces, hoy por hoy, quien estudia entiende que los problemas que hay en su institución educativa salen desde una planificación una planificación educacional. Esa planificación educacional viene de un gobierno, ese gobierno arrastra a otro gobierno, etcétera. Entonces te vas dando cuenta que los gremios hoy, la verdad es que no existen. Tú no puedes tomar un tema educacional simplemente como un tema educacional. El tema educacional se deriva de las problemáticas gubernamentales o de nivel país. Entonces, yo creo que el gran factor es que un estudiante hoy, 2012, como yo, es alguien que se da cuenta que es un ciudadano y cumple una labor. De hecho, el día de la bienvenida de los estudiantes de esta universidad, yo tuve que dar un discurso y fui enfático en lo que más dije fue: dense cuenta que pisar la Universidad Adolfo Ibáñez es pisar Chile. Ya no es tu colegio, ya no es tu casa, tú pisas acá y tú pisas Chile. Y el trasfondo de eso es que cuando tú haces cosas en una universidad, cosas importantes se sabe en el país. Si, por ejemplo, nosotros hicimos la primera federación en la historia y todo ya, la mayoría del país lo sabe y ya estamos empezando a pisar fuerte, y así mismo se tiene que expandir esta otra universidad. Ojalá la Universidad del Desarrollo tenga federación luego, así mismo la hizo la de los Andes. Estamos en eso. Yo creo que por ahí va la gran bisagra estuvo en que los estudiantes primero sacan los miedos, segundo desafían a los más viejos, que eso para mí es importantísimo. Yo no le creo nada a los políticos viejos, soy un gran referente con respecto a eso. Y tercero es que pertenecemos a un sistema, o sea, todo involucrado es muy importante. Ángelo, mira, una pregunta como para redondear. Si todas estas reivindicaciones llegan a buen puerto, que todo lo que todos apuntamos para eso, todos estamos poniéndole bueno para que sea así, se va a producir un cambio paulatino pero radical a la vez en la sociedad chilena, como que está construida, porque la educación es uno de sus pilares. Y se va a empezar, ¿cachai? Un equilibrio antes no dado, como tú lo nombrabas al principio, ¿cachai? Entre da lo mismo si pueden nacer en la dehesa y estar en el Craig House o asistir a la Universidad de los Andes, donde sea, o estar en Los Espejos, ¿cachai? Ir al Liceo de 52, ¿cachai? O en Pedro de Reserva, donde sea. Se va a producir un equilibrio que va a permitir un equilibrio social, ¿cachai? Una respuesta social totalmente diferente, un ordenamiento también de las estructuras sociales totalmente diferente. Yo te quiero hacer una pregunta con respecto a eso. ¿Tú consideras que hoy día, en nuestra sociedad, hoy día, la que estamos viviendo, en 2012, en Chile, ¿no?, para ser geográficamente más ubicado, está bien pelado el chancho, está mal pelado el chancho? Como futuro ingeniero civil, te lo pregunto. Mira, en Chile pasó un suceso que nunca había pasado. Hoy día tenemos torta para repartir. Estamos hablando de recursos. Hay recursos en Chile. Hay recursos en Chile. Hay torta que repartir. Antes no había torta, y si no hay torta, la verdad es que no podía ser mucho. Pero hoy día hay torta, está mal distribuida. Y hay dos desigualdades. Una desigualdad posterior, que es la desigualdad más socialista, que es apuntada a que todos tengan la misma igualdad. Y hay una desigualdad que es anterior, que es ahí donde nosotros atacamos. ¿Y de qué estoy hablando? Que hoy día el cabro que sale del colegio de la dehesa es como un partido de fútbol. Si tú ponías a este cabro que vive en la dehesa, lo ponías a jugar un partido de fútbol contra el cabro que sale de La Pintana, de un liceo de La Pintana, el cabro de la dehesa parte ganando 10-0. Ah, ya, pues compitan, vamos a ver cómo va el partido. Este cabro se ve 10-0. Entonces, ¿de qué se trata toda esta ideología? Es de igualar la cancha. No igualar el resultado final, porque el resultado final depende de cada uno. Pero tú tienes que asegurar las condiciones para que todos podamos competir. Yo tuve la suerte, yo salí de un colegio municipalizado, yo tuve la suerte de tener una familia en donde me entregaron valores, tuve la suerte de estar en un colegio que me dio todas las herramientas que yo necesitaba, tuve la suerte de tener acceso a una salud que me permitió desarrollarme de buena manera y un montón de condiciones que finalmente desembocan en que yo sea una persona que se puede desenvolver como estudiante a cabalidad. Pude dar una buena PSU, etc. Pero nos enfrentamos a este problema de la cancha del 10-0.
Hoy por hoy son muchos más los niños que entran con un 0 en el resultado, y la idea es que la cancha siempre empiece 0-0. Entonces, o para ser un poco más figurativo, que empiece 10-10. A eso hay que apuntar. Ojalá este movimiento estudiantil logre que al final de este camino, que yo creo que no va a quedar en nuestras manos, va a quedar en manos de un par de generaciones más, logre que todo en Chile tenga la misma oportunidad. Y estoy hablando en cuanto a salud, estoy hablando en cuanto a entorno, estoy hablando de una educación, que para mí son los 3 ejes principales de desarrollo humano. Ángelo, mira, estamos llegando un poco al final. Para no dar más la lata, no molestarte más. Agradecido por el caso. Y quería darte un tiempo, ¿cachai? Como también se lo di al otro entrevistado, de ¿para dónde va esta nueva federación? ¿Para dónde va Punta? ¿Cuáles son como buen ingeniero, cuáles son tus indicadores para ver que esta cosa va a ir bien? ¿Y cuáles son los objetivos a corto, mediano, a largo plazo que tienen para decir, ¿sabéis qué? Porque la mochila que tienen ustedes es súper grande. Están luchando con muchas cosas detrás también. Nosotros mismos estamos acá por lo mismo, porque nos interesa, ¿cachai?, llevar la opinión de ustedes, ¿cachai?, de decir que en las universidades privadas también hay movimiento estudiantil, también hay debate, cualquiera más allá de ser las posiciones que uno puede tener. Pero de eso se trata, ¿cachai?, del debate, que en estas instituciones no puede existir el silencio, y que el silencio de parte de los estudiantes nunca ha existido, ¿cachai? Quizá otros lo imponen, pero los estudiantes tienen esa chispa, esa cosa de querer lo imposible. ¿Cómo es los objetivos de tu federación? Nosotros partimos nuestra gestión diciendo que tenemos 2 ejes que son los más importantes. Uno es la consolidación interna, es decir, hacer que todo estudiante que camina por la universidad sepa lo que es la federación y sepa qué hace la federación, cuándo recurrir a ella. Entonces, para que existan más federaciones. Para que existan más federaciones, también para que probablemente mucha gente se motive con presentarse a una próxima federación el otro año, pero para imponer un ente, una organización dentro de la universidad que nunca existió, que es la federación. Entonces, que la gente sepa lo que es la federación, lo hemos hecho muy bien. Hemos hecho actividades, hemos traído a políticos, hemos hecho un montón de cosas que estamos un poco posicionando a la federación. Y la otra es el aspecto externo, que todo representante estudiantil de otras universidades se dé cuenta y sepa, mira, este es el Giorgio, este es el Ángelo Giorgio, yo he hablado con él, sabe, está metido en el asunto. Al final el mensaje que queremos dejar es: la Universidad de Fiañez se está moviendo, la Universidad de Fiañez le importa, porque no es menor. Nosotros arrastramos en la Universidad de Fiañez una historia de indiferencia, o sea, indiferencia universitaria, es decir, aquí el estudiante 2003 de la Universidad de Fiañez venía a la universidad, sacaba su título, se compraba su casa, se casaba y vamos, pam, vino, se acabó. Hoy por hoy, y más aún con la federación que está haciendo la pega ahí, como te dije, el discurso del primer día de los estudiantes fue: ustedes cumplen un rol en la sociedad, y pisar la universidad es pisar Chile. Entonces, estamos haciendo que los estudiantes se cuestionen las temáticas a nivel país, se cuestionen el modelo al cual han sido impuestos a estudiar, y eso se da de la mano de algo muy interesante. Aquí en la mayoría son ingenieros, 60% de los estudiantes de la universidad son ingenieros, y sucede que los ingenieros son más malos para cuestionarse los sistemas a los que son impuestos a trabajar, porque les enseñan a resolver problemas de acuerdo a ciertas reglas. ¿Ya? Yo te lo digo porque soy ingeniero, ¿sí? Entonces, estas son tus reglas, arréglate los problemas. Pero las universidades que tienen carreras más humanistas en general son universidades que se cuestionan los modelos, le hacen pensar los por qué. ¿Sí? Sí, pero ¿por qué tengo que pagar esta plata si en Holanda pago mucho menos, en Alemania no pago? Entonces, por ahí va la cosa. Nosotros queremos que la Universidad del Fiañez sea un agente de cambio, sea un agente de incidencia a nivel político estudiantil, y lo estamos logrando. Yo creo que estamos haciendo que la Universidad del Fiañez se convierta en un actor dentro del movimiento estudiantil. No sé si va a estar en nuestras manos digamos, esa autoría de ser protagonista a nivel nacional, pero sí al menos estamos dando un muy buen primer paso. Estamos muy contentos del trabajo que hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo hasta fin de año. Esperar que las próximas elecciones de federación se vengan aún más arduas. Fueron muy intensas las elecciones, bastante históricas, pero ahí que algún recuerdito en alguna pared de que nosotros fuimos la primera federación.
Pero más allá de eso, los logros que queremos hacer es que el estudiante que entre acá se dé cuenta y cumpla un rol en la sociedad, y eso para nosotros estamos pagados. Si eso se logra, estamos pagados. Muchas gracias, Ángel. Te pasaste. Agradecido. Cámara. Me despido. A ustedes. Muchas gracias por la invitación.